Y bueno, el tema de hoy es, demos gracias, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y dice así: tomó luego, ¿quién? Samuel, una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre como Eben-Ezer. ¿Sí? Eben-Ezer tiene una separación, Eben-Ezer como una palabra compuesta, Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir, oye, Eben-Ezer? Eben-Ezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Quisimos terminar con este tema el año, o las predicaciones en el año, porque todos aquí podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y creemos que nos va a seguir ayudando este 2026, ¿verdad que sí? Entonces, el significado de Eben-Ezer, ¿qué quiere decir? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y también significa Eben-Ezer, para que tenga escrito ahí, roca de salvación. Roca de salvación o roca de socorro, roca de ayuda, ¿sí? Porque la ayuda y el socorro vienen de Jehová. Amén, dice el Salmo 121. Entonces vamos a leer el contexto, porque me gusta mucho esa frase de versos sin contexto es un pretexto. Vamos a ver por qué pusieron esta roca, a la cual llamaron Eben-Ezer, y esa roca la pusieron como señal, como anuncio, como diciendo: esto representa esto, este es un anuncio ante todos, y esta roca significa Eben-Ezer. ¿Pero por qué lo pusieron? Vamos a esta historia. ¿Y cuántos han escuchado sobre la historia de Samuel? ¿Quién era Samuel, hermanos? Vamos a hacer un recordatorio. El hijo que pidió Ana. Dice que Ana no podía dar hijos, y dice que se acercó y estaba en el altar, estaba llorando, estaba gimiendo ahí: Señor, por favor. Y que el sacerdote se burla de ella y dice: mujer, digiere tu vino, esa mujer está ebria, ni se le entiende nada. Pero era que ella estaba rendida delante de Dios, pidiéndole por favor un hijo, y dice que el Señor se acordó de ella y le concedió un hijo, al cual le puso Samuel. Amén. Entonces este niño fue dedicado al Señor, lo dejó ahí en el templo y sirvió al Señor. Y después el Señor le dio más hijos, ¿sí se acuerdan? La bendijo con más hijos. Pero Samuel se dedicó a estar sirviendo al Señor. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos sirvan al Señor? Amén. Amén. Yo creo que todos. Independientemente en el lugar donde trabajan, donde están, ahí van a servir al Señor. ¿Cómo? A lo mejor no tiene que ser exactamente aquí en un púlpito, en un altar, predicando, pero van a estarle predicando a las personas que están cerca de ellos. Amén. En su oficio, en su actividad que hacen, ellos van a estar compartiendo del Jesucristo que salvó sus vidas, sus almas. Amén. Y entonces dice aquí la historia que, bueno, Samuel tenía este sacerdocio. Y vamos a ver en los capítulos. A mí me gusta mucho que leamos los títulos para darnos una idea de lo que estaba pasando. Entonces, en el capítulo 2 dice el cántico de Ana de agradecimiento porque Dios le había dado a Samuel. Después vemos en el capítulo 3 y tiene un título: Jehová llama a Samuel. Ahí vemos cómo Dios le hace un llamamiento ya personal a Samuel sobre lo que él iba a empezar a hacer, ¿verdad? Como quien dice, su ministerio. ¿Cuántos han recibido la voz de Dios para hablarte de que ya tienes que trabajar para Él? ¿Sí? Dios te hace un llamado. Dios te dice: quiero que me sirvas, quiero que empieces a predicar mi palabra. Entonces Samuel recibe un llamamiento de parte de Dios. Eso es algo importante. Todos aquí hemos recibido un llamamiento. ¿Y saben cuál es el llamamiento que hemos recibido? Dice la palabra que el ministerio de todos aquí es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, y hacer discípulos. Ese es el ministerio. Dígale al lado: ese es tu ministerio. Ir y predicar el Evangelio, ¿sí? Ese es tu ministerio. Este es mi ministerio. Vamos a estar predicando. Le repito, no necesita usted ser ni pastor, ni apóstol, ni maestro, pero usted es un evangelista. Todos aquí recibimos el llamado de evangelistas. Todos aquí somos evangelistas. ¿Qué es evangelistas? Que proclamamos el Evangelio
de Jesucristo. ¿Sí? Usted y yo vamos a andar proclamando el Evangelio de la manera que Dios nos revela a nosotros, y vamos y se lo compartimos al que trabaja con nosotros, al que estudia con nosotros, al que vive por nuestra casa, al de la familia, a los amigos, ¿sí? Y empezamos a compartir el Evangelio porque todos somos evangelistas. Dice aquí en el capítulo 4, si nos vamos, al 3, termina diciendo en el 3, que en el 19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Vemos que Dios estaba con él. ¿Cuántos saben que Dios está contigo y conmigo? ¿Sí? Cuando somos del Señor, sabemos que lo que vayamos a hacer y lo que vaya a pasar con nosotros, debemos de tener una certeza de que Dios va a estar con nosotros. En cualquiera que sea tu situación, Dios va a estar contigo. Dice: y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Después dice: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era, ¿qué? Fiel profeta de Jehová. Entonces, todo Ciudad Victoria sabrá que ustedes son fieles profetas de Jehová. ¿Alguien dice amén? Fieles siervos de Jesucristo. De la forma como te vaya a usar el Señor, no tiene que ser igual al que estaba de ti. ¿Sí? A veces pudiésemos frustrarnos. Es que ¿por qué yo no siento igual que aquella persona? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que hace ella? Porque Dios te dio a ti un talento especial. ¿Sí? Después dice: porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Cuando hay una palabra profética sobre tu vida, esa se va a cumplir. No sé cuántos de aquí en algún momento de su vida les dieron una palabra profética. Tú vas a servirle al Señor. Tú vas a predicar el Evangelio, tú vas a ser usado por el Señor, tu vida va a ser testimonio, lo que tú viviste va a ser usado para la gloria de Dios. ¿Sí? Y todos aquí recibimos una palabra de Dios, la cual es profética y la cual se va a cumplir a su tiempo. A lo mejor ahorita tú y yo no lo estamos viendo, o ya lo estamos viendo el cumplimiento de esa palabra profética. Pero no debes de desesperarte, porque aún lo que tú estás viviendo malo, todo lo tornará bien, dice el Señor. Todo va a tornarse para bien. Aunque pareciera una desgracia, Dios va a utilizar eso, porque Dios nos le va a dar una prueba que tú no puedas soportar. Amén. En el capítulo 4 dice que los filisteos capturan el arca. Quiero preguntarte algo: ¿quién eran los filisteos para el pueblo de Israel? Se puede decir que era el principal adversario, el principal enemigo del pueblo de Dios. Constantemente estaban siendo atacados por los filisteos y hasta el día de hoy siguen en esa lucha constante. ¿Sí? Y dice aquí que los filisteos capturan el arca. El arca representaba la presencia de Dios. ¿Y qué estaba dentro del arca, hermanos? Las tablas de los 10 mandamientos, ¿sí? Dentro del arca, el maná, la vara de Aarón. Estas 3 cosas estaban dentro de esta caja, dentro de esta arca, así le llamaban, el arca. Entonces, dice que los enemigos capturan el arca. Ahora, usted y yo sabemos que cuando alguien que no era, ahora sí que dispuesto por Dios para cargar el arca, para tenerla, venía maldición sobre ellos y caían fulminados cualquiera que lo tocara, porque pues era la presencia de Dios. Entonces dice que los enemigos capturaron, pero lo que no sabían, ellos creían que les iba muy bien, lo que no sabían era que Dios es un Dios justo y no puede habitar donde está el pecado. Va a tener que limpiar todo lo que está ahí mal y va a tener que acabar con todo lo malo. Y entonces dice aquí en el 4, dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Vemos la primera vez que nombran esta palabra aquí en 1 Samuel 4, versículo 1. Dice: y los filisteos acamparon en Afec. Dice: y los filisteos, o sea, y los enemigos, dice, presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue, ¿qué, hermanos? Vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo. ¿Como a cuántos hombres mataron en esta batalla? Como a 4,000 hombres. Ahora usted me va a decir, pero
¿Qué no se supone que es el pueblo de Dios? ¿Por qué mataron a tantos hombres en esta batalla si ellos lo que querían hacer era rescatar el arca del pacto? Ahorita vamos a ver por qué murieron tantos hombres en esta batalla. ¿Por qué si es que ellos querían rescatar el arca del pacto, si ellos querían ir por algo que era de ellos, ¿sí? O que les pertenecía al pueblo, por qué en esta primer batalla que tienen aquí mueren tantísimos hombres? O sea, no fueron 40, ¿fueron cuántos? 4,000 hombres, dice. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué? Se hicieron esa pregunta. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, ¿qué dice? Nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de ahí el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Elí quién era? ¿Se acuerda? El sacerdote que había dicho de Ana, que se había burlado de Ana, porque ella estaba llorando amargamente. Pero se dice que los hijos de Elí, el sacerdote, no andaban bien, andaban en pecado, ¿sí? Entonces vemos un punto malo para ellos, un punto en contra, porque así cuando tú tienes algo malo, el enemigo viene y lo reclama, ¿sí? Entonces dice, aconteció en el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, dice, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra, ¿qué? Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos, ¿qué pasó con ellos? Tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Yo quiero aquí detenerme. Se da cuenta que aún los enemigos se dan cuenta quién es Dios y cuál es su poder. Y a veces nosotros que conocemos al Dios vivo, que tenemos la presencia de Dios en nosotros, no testificamos y no glorificamos quién es Él. Aún el enemigo sabe quién es Dios, ¿sí? Dice, aún los demonios creen en Dios y tiemblan delante de su presencia. Esto es muy fuerte, porque a veces nosotros, aún sabiendo quién es Dios, no temblamos delante de Él. Y hacemos cosas que no son agradables delante de Dios, pero dice que los enemigos tienen más temor de Dios que usted y que yo. Qué feo es esto, ¿verdad que sí? Qué terrible es que los diablos, los demonios, los filisteos tengan más temor de Dios que usted y que yo. Porque luego decimos, ay, de rato le pido perdón a Dios. ¿Ha escuchado eso? Voy a pecar nomás poquillo y mañana me arrepiento. ¿Sí? Y entonces eso quiere decir que no estamos teniendo el mismo temor que tenían los adversarios y no estamos reconociendo la grandeza y la soberanía y que Dios es un Dios puro. Después dice en el versículo 7, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y ser hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, ser hombres y pelear. Se da cuenta que aún el enemigo entre ellos se animan y dicen, no nos vamos a dejar vencer, nosotros no vamos a andar siendo esclavos de ellos, ¿verdad? Como ellos lo fueron de nosotros. O sea, se burlaban los filisteos, se burlaban porque el pueblo de Dios en su tiempo fue esclavo, ¿se acuerda? Vivieron en Egipto siendo esclavos y el Señor los libertó. Muchos de nosotros estuvimos siendo esclavos en algún momento de nuestra vida. En algo estábamos siendo esclavos. Y el enemigo, aún ellos dicen, ¿qué vamos a andar sirviendo a los hijos de Dios? No, hay que ponernos de acuerdo, hay que pelear contra ellos, si no, nosotros no les vamos a servir a los hijos de Dios. Y dice aquí, que pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, otra vez.
Dice, Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, o sea, murieron los hijos del sacerdote. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Y llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas a toda la ciudad, gritó. Y cuando Elí, el sacerdote, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí, y Elí ya era de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Se dan cuenta? Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, ¿qué dice? Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. No solamente los hijos de Elí, sino también el sacerdote Elí. Y uno pudiera decir: ¿pero por qué les pasa eso? ¿Por qué les pasó si servían ahí en el templo? Después dice: y había juzgado Israel 40 años, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, o sea, ella murió teniendo el hijo. Dice: y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod. ¿Sabe qué significa Icabod? Sin gloria. Que la gloria fue traspasada a alguien más. Después dice, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Ya después viene en el capítulo 5 y usted ve el título y dice aquí que el arca ya estaba en manos de los filisteos, en manos del enemigo. El arca era un arma de 2 filos, hermanos. Tanto sabíamos que el arca es la presencia de Dios, y ellos lo hacían de llevarse el arca porque creían que estando Dios con ellos no les iba a pasar nada. Pero volvemos a lo mismo: Dios es un Dios de justicia. Amén. Dios es un Dios que hace las cosas tal cual deben de ser. Ni para acá ni para acá, ni frío ni caliente. Dice que tienes que ser frío o caliente, tibio o no, ¿verdad? Con Él no hay de que nada más tantito. Entonces dice aquí: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron ¿desde dónde? Desde Benecer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. ¿Quién es Dagón? ¿Han escuchado hablar de este nombre? Dagón es un dios pagano, un Baal, que es mitad hombre, mitad pez, que pueden llamarlo como Tritón en la de la Sirenita. ¿Sí? ¿Se han visto la caricatura? Tritón. Y en otras imágenes de deidades está un cuerpo humano y una cabeza de pescado. ¿Sí? En algunos productos va a haber por ahí este emblema también, y él es Dagón. ¿Sí? Y dice que Dagón, dice que fueron los filisteos, tomaron el arca, y ¿a dónde la metieron, hermanos?
¿A dónde se llevaron el arca los filisteos? ¿A la casa de quién? De Dagón. O sea, tenían un templo para Dagón. No solamente lo veneraban, tenían un templo, tenían toda una casa para él, para esa potestad. Y dice que llevan el arca a la casa de Dagón. ¿Y qué más dice aquí? La pusieron junto a Dagón, o sea, no conforme a llevarla a la casa, que dijeron, ahí están los dos. No sé por qué me recuerda que de repente veo emblemas en los coches de que él me guía y ella me cuida. No quiero decir qué, no lo voy a nombrar. ¿Sí? Él me cuida y ella me guía. Dice la palabra de Dios que quien sirve a dos amos, con uno queda mal. ¿Alguien dice amén? No podemos servir a dos amos. O sirves a uno o sirves al otro. Punto. Entonces dice aquí que fueron y los pusieron a los dos así como que, bueno, pues si los tenemos a los dos, pues nos va a ir bien. No nos va a pasar nada. Entonces ellos lo tenían ahí, el arca, como diciendo, pues si está con nosotros, por eso dicen, no, es que a los enemigos de cerca. ¿Sí has escuchado esa frase? A los enemigos hay que tenerlos cerquita porque así nos damos cuenta. No, ellos creían que así era esto. Después dice en el 3, y cuando al siguiente día, escuche esto, y cuando al siguiente día los de Asdod, o sea los seguidores de Asdod, dice, los de Asdod, perdón, se levantaron de mañana, he aquí Dagón, oh Dios, ¿cómo estaba Dagón? Postrado. Su deidad, su escultura, dice que estaba postrado en tierra. ¿De dónde? Delante del arca de Jehová. ¿Alguien dice amén? ¿Te das cuenta el poder de Dios? Que aún los Baales se tienen que postrar delante de nuestro Dios poderoso. ¿Alguien dice amén? Esto cuando yo lo leía me ponía chinita. ¿Sí? Por más que se quieran levantar potestades, principados y dioses Baales, nadie se va a comparar con nuestro Dios, jamás, nunca. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios todopoderoso, que aún los Baales se postran delante de Él. Amén. Y dice que estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y dice, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, diciendo, ¿qué onda? ¿Por qué está así? ¿Verdad? Van y lo agarran y lo ponen a un lado. Por eso dice que sus figuras no tienen pies y no caminan, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Después dice en el versículo 4, volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra otra vez delante del arca de Jehová. Dice, y la cabeza de Dagón, escuche esto, ya no fue nada más postrado. La cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos, que estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón solo el tronco solamente. Aleluya. Por esta causa, los sacerdotes, dice aquí, de Dagón, ¿qué hicieron? Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón, ¿qué dice? No pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Miedo. ¿Verdad que sí? ¿Qué dicen? No, hombre, para quedar así, no, hombre, mejor no. ¿Se dan cuenta? No puedes tú compartir la gloria de Dios con nadie. Es solamente a Dios a quien servimos, aleluya. No podemos tener, Él me cuida, ella me guía. No, sáquese, uno u otro. Decídase, es mejor. Decídase. ¿Por qué? Porque con uno va a quedar muy mal. ¿Sí? Decídase. Después dice, en el versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron,
no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura y sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel, ¿a dónde? A Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, se llenaron de tumores. Y entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviar el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Sabe algo? Yo quiero detenerme aquí. Este es uno de los pasajes y este es uno de los capítulos que mucho me han preguntado algunas personas. Me dicen: ¿por qué Dios es malo, pastora? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios castiga de esa manera? ¿Por qué? Y yo les digo y les repito: a ver, si tú te das cuenta y analizas la situación de los pueblos de los que estaban hablando aquí, ellos no servían a Dios. Amén. Ellos no estaban venerando al Dios vivo. Ellos estaban entre que sí, que no, ¿sí? Pero dice que cuando tú llamas a la presencia de Dios y la presencia de Dios desciende sobre un lugar, acuérdense. ¿Se acuerdan que en el tabernáculo estaba el patio del tabernáculo? Luego ya les he explicado, estaba el lugar, me voy a acercar a la cámara poquito. Este es el lugar santo, ¿sí? Tenía el lugar santo donde estaba la mesa de los panes, la menorá, la lámpara, ¿sí? Todo esto. Y después había una cortina grande y te pasabas al lugar, ¿qué? Santísimo. En el lugar santísimo había una cortina gigante donde estaba, ¿qué? El arca del pacto. Nadie, hermanos, podía pasar al lugar santísimo, porque si tú traías un pecado, aunque sea un pequeño pensamiento, la gloria de Dios, la santidad de Dios y el pecado pequeño que tú traías hacía que tú cayeras fulminado. Ahora sí que fulminado como cucarachita. Caíamos fulminados por el pecado. Bendito Jesucristo, que rasgó el velo de arriba abajo y nos acercó a la presencia del Padre. Por eso aquí está Dios y usted y yo no caemos muertos, porque Jesucristo rasgó el velo y nos pudo acercar a Dios. Hoy en día podemos acercarnos a su presencia. Amén. Y Dios tiene misericordia de aquellos que han confesado que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Y todo aquel que se acerca a Él es libre de cualquier enfermedad. ¿Alguien dice amén? No hay enfermedad que pueda prevalecer. Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos pasado por algún tumorcito. Yo he tenido varios, ¿sí? Yo he tenido miomas desde los 15 años. Quiero comentarle esto porque quiero aclararles. De repente me dicen: pero es que yo traigo, ¿será que Dios no me quiere? Por eso quiero yo aclarar estas cosas. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino por los perdidos. Estábamos hablándolo todo el mes, que Él vino y sentó a los pecadores a la mesa. ¿Alguien dice amén? No vino por los santos, no vino por los que estaban limpios, vino por aquellos que estábamos perdidos como tú y yo. Y hay muchas cosas que a lo mejor en nuestra familia no éramos cristianos desde niños. A lo mejor teníamos otras creencias, a lo mejor teníamos culturalmente otras prácticas. Pero cuando tú estás en Jesucristo, ni la cultura, ni tus prácticas, ni tu religión, solamente es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien sana. Entonces yo decía: ok, cuando viene un juicio sobre una ciudad, sobre un país, sobre una familia, no es que Dios quiera castigar, es simplemente que esa familia, ese país, esa nación no ha querido nada con Dios. Punto. Y de ahí vienen las maldiciones generacionales que vienen y nos alcanzan a nosotros.
Y de repente empiezan a sucedernos, por eso te dice el doctor, en su familia está esta enfermedad, sí. Esta enfermedad también. Esta enfermedad también. Ah, ok, usted también las va a tener. Cancelado, le digo. ¿Por qué? ¿Por qué la tengo que...? No, porque genéticamente, biológicamente, porque esto, porque el otro. No, porque la Biblia dice que en Cristo nuevas criaturas somos, que las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, lo que tú y yo podamos tener no nos va a matar. ¿Alguien dice amén? Pudiésemos traer un tumor, pudiésemos traer un mioma, pudiésemos traer un absceso, pudiésemos traer algo, pero esto no nos va a matar, porque el único que decide cuándo nos vamos es el Señor nuestro Dios. Amén. Y quien nos da la fortaleza para soportar cualquier cosa en medio de la enfermedad es nuestro Dios. Y si a Él le place, ahorita mismo eres sano. Amén. Dale un aplauso al Señor. No podemos nosotros tener miedo porque, ay, es que ya me salió un tumor, ya me salió esto. Cancelado, no te preocupes, Dios está en control por lo que te han dicho, por lo que te diagnosticaron. Dios está en control, yo sé que Dios nos está hablando. Todas las enfermedades generacionales que se van traspasando, por eso la nuera de ellos cuando murieron, dice que cuando tenía el hijo Icabod, dijo, se traspasó la gloria. Porque ella sabía el poder del traspaso de lo espiritual. Cuando tú y yo estamos en el Señor, dice que ahora hasta 1000 generaciones serán benditas. Alguien dice amén. A partir de ti, de mí, que estamos en el Señor, nuestras generaciones serán benditas. Pero nuestra ascendencia, todo lo pasado, estuvieron padeciendo muchas cosas todo ese tiempo porque iban transfiriéndose, se iban traspasando las enfermedades de generación en generación, en generación, en generación. Éxodo 20 lo dice, que la maldad de los padres Dios la persigue hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Sabe? No es que Dios no los quiera, es que ellos negaron a Dios. O es que ellos pusieron dos dioses, ¿sí? Pusieron a Dios, pero también pusieron a otro. Y a ver cuál de los dos nos hace caso primero. Este no me contestó, bueno, pongo esto. Este ninguno de los dos, bueno, traigo uno tercero. Y así. Y no es así. El Dios Todopoderoso, aunque se tarde, te va a responder. Porque es a su tiempo, no en el tuyo ni en el mío. Y a veces somos muy desesperados. No, Dios, ya sáname. No, ya, Dios, ya, por favor. Espérate. Estoy tratando contigo. Voy a hacer algo grande contigo. Pero tienes que ser paciente. Salmo 40, pacientemente espera en Jehová. Yo el año hace 2 años, ustedes lo saben, un 4 de enero, me acordé porque va a caer en 4. Un 4 de enero yo estaba en el baño de ahí, de acá de los niños. Yo solamente vine a limpiar la iglesia para el servicio del fin de semana y fui al baño. Empecé a tener un aborto hace 2 años. Un mioma abortivo. Por eso le estoy hablando sobre esto. Nos puede pasar a todos, ¿sabe? Pero ahí estuvo Dios conmigo en todo momento. ¿Sí? Ahí con todo y mioma que yo ya estaba abortando, me dice, no, pues es que ahorita no la vamos a operar. Bueno, ¿y qué hago mientras? No, pues espérese, quede sentada en una silla, la operamos el 10. Bueno, me voy a la iglesia. Ustedes me vieron, me vine en silla de ruedas. Aquí andaba yo con un mioma abortivo. Tenía que apretar fuerte y no moverme mucho, pero aquí estaba yo predicando porque yo sabía que el Dios al que sirvo iba a estar conmigo en esa cirugía. Amén. Él iba a estar conmigo y no me iba a dejar. Decidieron quitarme la matriz. Y a Dios sea la gloria también, porque Jehová dio y Jehová quitó. Y bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Tenemos que estar confiados en sus manos. Y usted puede cancelar, esto no lo recibo, dice que ahí está, dice que esto es malo, pero yo creo que soy por las llagas de Cristo. Isaías 53, yo ya fui sanada. Isaías 53 dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. ¿Alguien dice amén? Entonces, por más diagnóstico, por más tumor, por más cosa que se haya querido transferir generacionalmente, usted no lo recibe, porque el único que decide sobre su vida es el Señor. Entonces el pueblo estaba padeciendo una consecuencia
¿sabe? Del estar apartado. Si aún el pueblo de Israel dice que murieron 4,000 hombres, ¿se acuerdan en la batalla? Y cualquiera diría, ¿pero por qué? Porque ellos servían a Astarot, Astarte, Ishtar, la reina del cielo. Le hacían pasas, panes de pasas, ¿sí? Estaban sirviendo a esta deidad, a esta potestad, y eran el pueblo de Dios. Servían a Baal. Y por tener dos dioses, el Señor dijo, o tú, o ese Dios, o yo. Decide. Por eso dice la palabra, dice, he aquí, y te dice que en la palabra, he aquí yo te doy el bien y el mal, la vida y la muerte. He aquí, tú decide. Dios es un caballero y no te va a obligar a que tú y yo creamos en Él, porque no es un tirano dictador. ¿Alguien dice amén? Como yo creía que era un tirano dictador, porque yo fui atea. Estuve en el gnosticismo también y fui satánica. Por eso le puedo hablar de todo esto. Para gloria de Jesucristo, el Señor me alcanzó el día que me iba a suicidar. Por eso puedo hablarle de estas cosas abiertamente. Porque creo en el poder de la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada en la cruz para la redención de nuestros pecados. ¿Sabe? Al Señor no le importó lo más bizarro que tú y yo pudimos haber hecho. Él nos amó. Abrió sus manos y murió, abrió sus brazos y murió por nosotros. No tenemos un Dios de condenación, tenemos un Dios de redención y de salvación. ¿Alguien dice amén? Este pueblo, estas personas, tanto los filisteos como Israel, estaban teniendo baales. Estaban creyendo que si Dios no me contesta ahorita, pues voy con doña no sé quién para que me lea un ratito las cartas. ¿Alguien? No levante su mano. Por favor, no. ¿Por qué? Porque yo lo hice. ¿Sabe algo? Yo mucho tiempo leí las cartas. Mucho tiempo. La mano, la vista, los pensamientos. Porque estaba muy profundizada en eso. Porque siempre me llamó la atención lo espiritual. Pero yo no sabía que tenía don de discernimiento. Entonces yo me dejaba llevar por las cosas espirituales. Siempre tuve atracción por eso. Pero de alguna manera me fui en el bando malo, en lo equivocado, lo que es abominación delante de los ojos de Jehová. Hoy sé que Él es suficiente, Él es el Shaddai. Él es suficiente. Amén. Y con su nombre, ante su nombre, los demonios huyen. Dice después en el capítulo 6, los filisteos, ¿qué hacen? Devuelven el arca. No que no. Los filisteos estaban viendo que no les convenía que la presencia de Dios estuviera en sus ciudades, en sus pueblos, porque el Dios de justicia empezaba a limpiar el ambiente. ¿Alguien dice amén? Por eso a veces espiritualmente se nos complica un poquito ir a la iglesia. Por eso a veces nos resistimos un poquito y decimos, es que, le voy a decir algo, yo en lo personal decía, yo no quiero ir a la iglesia porque me van a decir que deje esto. Y es que yo no quiero ir a la iglesia porque ahora me van a prohibir. Es más, yo tenía a mi pastor bloqueado para que no viera mis publicaciones. Porque yo creía que el hecho de que yo me escondiera, ¿me explico? No, pues no lo iba a ver, pero quien lo veía era Dios. Ante Dios no nos podemos esconder. Usted y yo podemos cambiarnos, irnos a otra ciudad, irnos acá y allá, pero ahí también está Dios. ¿Por qué? Siempre me avienta indirectas, me decía, te está hablando Dios. Entonces no era para mí. Porque yo siempre creía que todas las prédicas eran para mí. ¿Y sí? Gloria a Dios por eso, porque estaba recibiendo. ¿Cuántos estamos recibiendo hoy? Porque Dios nos ama. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra, en el capítulo 6. ¿Estamos ahí? Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Y se dice que el 7 es un número perfecto, el número de Dios. Un número perfecto para poder limpiar, ¿sí?
para poder purificar, porque acuérdense que tenía que pasar 7 días en la purificación, ¿se acuerda? Tenían que lavarse 7 veces, todo lo tenían que hacer 7 veces, y dice que estuvo 7 meses el arca con los filisteos. Después dice, entonces los filisteos, llamando a quienes, a los sacerdotes y adivinos, ¿qué hicieron? Preguntaron, ellos decían, estaban confundidos, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Tenemos que consultar a quien sea, pero que nos diga qué es lo que pasa. Y dice, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ya no la queremos aquí. Después dice, y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación. Santo Dios, acuérdese que para pagar o expiar los pecados en la antigüedad, en el tabernáculo, ¿qué hacían? Llevaban holocausto, llevaban ofrenda, llevaban un becerrito, llevaban una paloma, ¿y qué hacían? La llevaban como sacrificio, y en el derramamiento de sangre de aquel animalito, la sangre expiaba el pecado de la familia, la sangre de ese animal. Entonces decían, ¿qué hacemos, verdad? Estaban consultando, ¿qué podemos hacer para devolver el arca? Porque tenemos miedo de que el arca nos siga matando nuestra gente. ¿Qué podemos hacer? Le dijeron, pues es que ustedes tienen que pagar. Tiene que haber un precio el cual van a pagar. ¿Para qué? Para que no sea contado, no vengan más muertes. Y dice, ustedes van a tener que llevar ¿qué? Expiación, o sea, un holocausto, una ofrenda. Y dice, y entonces, ¿qué dice? Van a ser sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que pagaremos? Por eso hoy en día usted y yo no pagamos con dinero, no pagamos con dinero nuestro pecado, porque no es una indulgencia. Nosotros damos ofrenda, pero no con el dinero usted paga su pecado. El pecado lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Nosotros no podemos andar pagándole al pastor o al sacerdote para que nos perdone los pecados, porque el único que perdona pecados es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Así que no podemos andar comprando a nadie, porque el único que perdona los pecados es nuestro amado Yeshua. Dice, respondieron ellos conforme al número de los príncipes de los filisteos. Y fíjense su forma de pagarlo. Como a ellos les llegaron tumores, dijeron, bueno, pues le pagamos con tumores de oro. Por eso me decían, pastor, ¿he escuchado ese capítulo de los tumores de oro y de los ratones de oro? ¿Alguien lo había escuchado de ustedes aquí ya? ¿No? ¿La hermana no así? Los tumores de oro y los ratones de oro. No es y lo pueden sacar como caricatura, porque de todas en película. Sí hay esa historia. Y dice que ellos, como para la expiación, para pagar, decían, bueno, pues que tenemos bastante, pues oro. Y dice que, bueno, conforme a lo que me vino, conforme a lo que te regreso. Entonces dice que empezaron a crear tumores. Aquí lo dice. Dice, 5 tumores de oro, ¿y qué? Y 5 ratones de oro. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. ¿Te acuerdas, mamá? Me acordé de ti, de la plaga, esa que empezaste a cancelar. Llegó un momento en que llegó una plaga y mi mamá me dijo, no, cancelado. No puede aquí haber plaga. Y se para y empieza a reprender, y empezó a reprender, y toda esa plaga se fue en el nombre de Jesús. Es increíble. Nosotros no necesitamos la flauta como aquella historia de la flautita, del aquel monito que iba y que le pagaban al muchachito, ¿no? Para que se llevara a la ciudad aquellos ratones. ¿Se acuerdan de aquella caricatura? ¿No la vieron? Una caricatura, bueno, no digo cuántos años, hace algunos añitos, ¿verdad? Y llevaba un flautista y empezaba a tocar, y con su música encantaba a los ratones de aquella ciudad que se estaban devorando todo. Y le pagaban, pero los de la ciudad fueron malos con ellos y les dejó a los ratones, ¿verdad? Pero dice que nosotros no tenemos que hacer esto. En el nombre del Señor Jesús todo se va. Amén. Si supieran ahorita lo que nos pasó en la entrada, ¿verdad? Mis hermanos están de testigos. Hubo un ataque, pero el Señor venció. ¿Sí? El Señor venció. Porque Dios nos guarda.
Dice aquí, porque una misma plaga ha afligido a todos nosotros y a vuestros príncipes, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra. Y que dice, y daréis gloria al Dios de Israel, quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Hacer pues ahora un carro nuevo y tomar luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncir las vacas al carro y hacer volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya, y observaréis si sube por el camino de su tierra Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego la pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto y andando y bramando sin apartarse ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Y estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como aldeas sin muro, la gran piedra sobre cual pusieron el arca de Jehová, está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Y entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo habría herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descender pues y llevarla vosotros. Llegamos al capítulo 7 donde nosotros iniciamos. Hoy en día ya no más hay sacrificio y ofrenda que hacer para pagar los pecados. El sacrificio más grande ya se hizo en la cruz del Calvario. Usted ya no tiene que andar sacrificando animales para expiar sus pecados, para que Dios perdone, sino que el Señor Jesucristo es suficiente. Y si esa familia cree en el Señor Jesucristo, toda esa familia recibe misericordia de parte de Dios. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. ¿Sabe algo? Por más enfermedades que vengan y fueron diagnosticadas, no tengas miedo, ni estés viviendo con temor de que esto me va a pasar, esto me va a pasar. Tu mente es muy poderosa y tú atraes lo que estás pensando. Tú tienes todo el tiempo que levantarte y decir: yo le pertenezco a Dios y nada va a pasar sobre mí, nada va a pasar en mí sobre la voluntad de Dios, nada. Tiene que ser Dios quien decida, y lo que Él diga, eso estará bien. Y en la situación que yo esté pasando, si Dios conmigo, ¿quién contra mí?
Por eso, independientemente del diagnóstico que te estén dando, tú sabes que el que pagó el precio, el que dio la ofrenda mayor, el que derramó su sangre para expiar tu pecado y el de la maldición generacional, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú no tienes que hacer nada, ni pagar ofrenda, ni pagar oro, ni pagar aquí, ni llevar, ni traer, porque esto sería inútil. Basta con la fe en el Señor Jesucristo para que sepas que Él ya te redimió a través de su sangre. Y su sangre es suficiente para limpiar la maldad de toda una familia, toda una maldición generacional. Y si hay un diagnóstico sobre ti, ten la paz, que la muerte no tiene parte ni suerte sobre ti. La muerte no puede venir a llevarte ni decir, me lo voy a llevar, no. El Señor dice en Eclesiastés 3 que hay un tiempo para todo, hay un día para nacer y hay un día para morir. El día que tú naciste, el Señor lo dijo, y el día que tú vas a partir y yo, el Señor lo sabe, nadie más. No es que la muerte pueda decir, me lo voy a llevar, no tengo nada que hacerme, porque la muerte ya no se puede enseñorear de ti, de mí. No tiene señorío sobre ti y sobre mí. La muerte está vencida y bajo nuestros pies. Por eso nosotros no la veneramos. ¿Alguien dice amén? Porque veneramos un Dios de vida, el Dios de los cielos, el Dios vivo. Pero si tenemos dos dioses, Baales, cerca del Dios, dice que aún esos Baales se van a postrar delante de la presencia del eterno Dios. Amén. No podemos nosotros decir, bueno, Dios no me contestó, voy a ir acá a ver qué me dicen, ¿verdad? Es que ya me estoy desesperando porque no encuentro salida, no encuentro respuesta, es que ya me desesperé, pastora. Pacientemente espera en Dios. Él tiene tu salida, Él tiene tu respuesta, Él tiene tu sanidad. Solamente espera pacientemente. A veces no la vivimos reprendiendo los procesos que vivimos. Señor, ¿por qué me tienes así? ¿Por qué todos están bien menos yo? En lugar de que reprendas tu proceso, bendice tu proceso que te está moldeando. Bendice el proceso que has vivido, porque por eso eres la persona hoy, espiritualmente hablando, que eres. Porque tú sabes, como Pablo, vivir en la opulencia, vivir en la escasez, vivir en la persecución, vivir en que la gente te honra y te respeta. Porque has aprendido a pasar desde un buffet a solamente comer un plátano en el día. Has aprendido las dos caras. Has amado y te has mantenido fiel cuando has tenido riquezas y cuando has tenido nada. Sigues amando a Dios igual. Pero el pueblo de Dios tenía Baales. Dice en el 7, ya voy a terminar. I promise. Dice en el 1, vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron ¿dónde? En casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel que lamentaba en pos de Jehová. Dice en el 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, ¿qué dice? Quiten los dioses de su casa, quiten los dioses ajenos y Astarot, la que te hablaba ahorita. Quiten a esos dioses ajenos y quiten a Astarot de entre vosotros y preparar vuestro corazón. ¿A quién? A Jehová, y solo a Él servir, y os librará de la mano de los filisteos. No es que Dios no quiera bendecirte, es que tú y yo aún tenemos Baales en casa. Y no te estoy hablando de imágenes y esculturas nada más. ¿Sabe qué puede ser un Baal? ¿Sabe qué puede ser una potestad? El amor al dinero. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero uno de los principales daños al hombre es el amor al dinero, el amor al trabajo.
Pastora, pero tengo que trabajar. Claro, 6 días trabajas y 1 se lo das al Señor. ¿Alguien dice amén? Está establecido en Éxodo 20. Cuando nosotros aprendemos a quitar esos baales, ¿se sabe qué puede ser otro baal? Una persona. Cuando tú tienes idolatría a un ser humano. Cuando tú te mueres por un ser humano y le tienes más idolatría que al mismísimo Dios. Lo pones primero a esa persona. Si tú pones primero a esa persona antes que a Dios, entonces no te estés quejando de Dios. Es que Dios no me escucha. Es que a todos les hace caso menos a mí. Suelta a ese Baal, suelta a ese Dios. Él no es tu Dios, ella no es tu Dios. ¿Sabe algo? A veces nuestros propios hijos se vuelven nuestro Dios, nuestros propios padres se vuelven nuestro Dios, nuestro propio esposo, nuestra propia esposa, y no es que no los querramos, pero Dios es primero que todos, porque Dios te dio tu esposa, tu esposo, te dio tus hijos, te dio tu casa, te dio tu trabajo. El pueblo estaba pasando por, se puede decir, un abandono de la presencia de Dios, porque el pueblo eligió tener baales. Por eso le dice: ¿quieres que te vaya bien? Quita los dioses ajenos y Astarot delante de mí. No sé cuál sea tu Dios ahorita. No sé qué sea lo que te está impidiendo que tú recibas la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que tú tienes como prioridad? Porque este año tú sabes si estuviste asistiendo a la iglesia o no estuviste asistiendo a la iglesia. Y sabe algo, siempre me ven como muy regañona, pero saben, yo los amo. Y mi labor como pastor en esta iglesia, junto con mi esposo, es animarlos a que sirvan al Señor. Porque si ustedes son fieles al Señor, Dios honra a los que le honran. No es un regaño, es una exhortación. Porque te conviene estar cerca de Dios. Porque las cosas te van a salir bien. Pero ¿por qué desde que me acerqué a Dios me están pasando cosas malas? Porque Dios limpia tu entorno. Dios está haciendo las cosas bien en tu vida. Y empieza a purificar, empieza a limpiar para que tú hagas las cosas conforme a su voluntad y no la tuya ni la mía. ¿Alguien dice amén? Por eso es que de repente decimos: es que desde que voy a la iglesia me empezaron a pasar bastantes cosas, pastora, ya hasta me da miedo ir. ¿Cómo no te daba miedo andar allá? ¿Sí? No, no tengas miedo. Grandes cosas te esperan en el Señor. El Señor está limpiando tu entorno. Está trabajando contigo. Y si hubiese algún tumor, y si hubiese alguna plaga, el Señor, su sola presencia, el arca del pacto en tu vida, en tu corazón, va a quitar todo esto. Y va a tomar control. Amén. Así que no tengas temor ante cualquier diagnóstico. El Señor nuestro Dios ya venció. Dice después, versículo 4: entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Quitaron los baales. Vámonos, los vamos a quitar, y Astarot también, y sirvieron solo a Jehová. ¿A quién sirvieron? Solo a Jehová. No tuvieron aquí que ella me cuida, él me guía, esto, el otro. Para los amores, para el dinero, la herradura para el dinero, los limones detrás de la puerta para las malas vibras, las tijeras abiertas para que cuando vengan espíritus malos, el atrapasueños para que ahí se queden los espíritus inmundos. Basta con que usted ore: Señor, establece tu presencia en este lugar, unge esta casa. Nada que el enemigo quiso hacer puede prevalecer. Se va ahora todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido tu presencia en este lugar y manda a tus ángeles, Señor, a cuidarnos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabe algo? No es que Dios no quiera bendecirte, es que tú y yo no sabemos que estamos haciendo cosas que están impidiendo que la gloria de Dios descienda en nuestra casa. Por ahí tenemos algunos baales. El Señor te los va a mostrar esta semana. Te va a decir: este es un baal, esta persona es un baal. Hazlo a un lado. Pon tu mirada en mí.
pon tu confianza en mí. Yo soy tu Dios. Dice en el 5, y Samuel dijo: reunir a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. ¿Y qué dice? Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Los enemigos tuvieron temor. Cuando tú empiezas a orar en tu casa: pastor, es que nadie quiere orar conmigo. Usted puede, porque usted tiene al Espíritu Santo. Es que nadie quiere orar conmigo en la noche. Contigo tiene el Señor. Amén. Dice: entonces dijeron los hijos de Israel: Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, esto me gusta, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Dice que hubo un trueno. ¡Pum! Anoche se oían unas explosiones a cada rato, no sé dónde era. Se oía ¡pum! Como tronaba. ¡Pum! Sí, porque nos fuimos muy tarde de aquí. Y yo oía, además de los cohetes, ¿verdad? Que tronaron ayer. Pero eran unas explosiones. Yo me imagino que así estaba, tronaba la tierra, tronaba, ¡pum!, como que el cielo se estremecía. Y dice: los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel en Mizpa y siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y aquí fue con el que terminamos, con el que iniciamos. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa piedra simboliza que usted y yo vinimos este día a decir Ebenezer. Vinimos a proclamar que hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado. Hasta el día de hoy Dios nos ha defendido. Hasta el día de hoy Dios estuvo con nosotros. Hasta el día de hoy Dios nos sanó de cualquier cosa que teníamos en el cuerpo. Hasta el día de hoy sabemos que Dios nos sigue guardando en el hueco de su mano. Ebenezer. ¿Y sabe qué significa esa piedra? Que usted y yo tenemos que proclamar que Dios es el Señor de nuestra familia, que no podemos callar, que tenemos que testificar, que tenemos que decir Ebenezer, que hay un anuncio grande: mi casa y yo servimos al Señor, yo soy del Señor, yo por eso voy a la iglesia. ¿A dónde vas a la iglesia? ¿Ahí no se cayó? No, te está esperando a ti también. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo de la prédica pasada? No, hombre, es que ¿para qué vas a la iglesia? Hay puros hipócritas. También hay lugar para ti. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aquí estamos llenos de personas que estamos luchando por permanecer. ¿Alguien dice amén? Que sabemos que tenemos debilidades, sí, pero tenemos un Dios que nos ayuda a vencer las debilidades. Que si nos soltáramos de Él, estuviéramos perdidos, ni siquiera estuviéramos vivos. ¿Sí? Pero estamos vivos porque Dios quiere que tú y yo sigamos proclamando su palabra. Que tu vida y la mía sea un testimonio, y que podamos decir hoy como familia en Cristo: Ebenezer, póngase de pie. Voy a orar por todas las familias y vamos a agradecerle al Señor.